misterioso insecto. Estaba acostado en la cama sobre un duro caparazón. Su abdomen era de color marrón, y al alzar la vista, vio que tenía numerosas patas que se agitaban descontroladamente. Miró a su alrededor y su habitación parecía la misma de siempre. Sobre la mesa estaba el muestrario de paños, necesario para su trabajo de viajante de comercio. Y en la pared estaba colgada la imagen de una mujer vestida en ropa de piel, que había recortado recientemente de una revista. Acostado sobre el caparazón, notó la lluvia que aparecía desde su ventana y se puso a pensar en lo cansado que era su trabajo. Viajar todo el tiempo, estar atento a los enlaces en los trenes, la comida mala y la incapacidad de hacer relaciones duraderas. Pensó en volver a dormir y olvidarse de lo que estaba ocurriendo, pero entonces recordó que no podía llegar tarde a trabajar, que aún tenía que aguantar 5 o 6 años para pagar la deuda de sus padres. Puso la vista en el despertador sobre la mesa y se sorprendió. Se había quedado dormido y no había escuchado la alarma. Su intención era haberse levantado a las 4 para coger el tren de las 5, pero ahora eran casi las 7 menos cuarto y el último tren salía a las 7. En un intento de salir de la cama, Gregorio se da cuenta que el caparazón es muy pesado y no puede moverse con facilidad. Además, siente un dolor y un comezón que tiene en el costado. Al mirarlo, nota que el área está cubierta de puntos blancos. De repente, en su intento de no llegar tarde al trabajo y ser reñido por su jefe, la madre de Gregorio toca la puerta de su habitación. Le pregunta si está bien o si se encuentra muy enfermo para ir a trabajar. Gregorio le responde a su madre que está bien, pero al hacerlo se da cuenta que su voz ha cambiado por un chirrido. Apenas logra entender sus palabras y por eso responde lentamente en un intento de que su familia no note el cambio en su voz. Pero su padre no se conforma con la respuesta, porque enseguida toca fuertemente la puerta buscando que Gregorio ceda y diga la verdad de lo que le ocurre. En ese momento agradece el hábito que tiene de cerrar la puerta con llave siempre que vuelve del trabajo. Gregorio vuelve a balancearse en la cama para intentar salir. Cuando está a punto de caerse de la cama, alguien toca la puerta de casa. Es el gerente de su trabajo, que ha venido a casa a preguntar si Gregorio está bien y en condiciones para ir al trabajo. Gregorio se sorprende y con un balanceo intenso cae de la cama al suelo de su habitación. El gerente escucha el ruido y remarca que algo sucede ahí dentro. El padre de Gregorio le vuelve a pedir que abra la puerta, pero Gregorio se niega a hacerlo. El gerente sospecha del comportamiento de Gregorio y le acusa de robar dinero de la empresa y de no responsabilizarse de los pagos que debe hacer. Además, resalta que las ventas de Gregorio últimamente no han sido muy buenas. Esto ofende a Gregorio, quien intenta convencer al gerente de que no hay nada malo con él y que vuelva a la oficina e informe que llegará pronto a trabajar. Al otro lado de la puerta, escucha a sus padres y al gerente criticar su comportamiento y actitud de la mañana. Gregorio consigue llegar hasta la puerta y nota que sus patas dejan un rastro de líquido pegajoso marrón en la puerta. Apoyando todo el cuerpo en la puerta, la abre de un lado y logra arrastrarse al salón de la casa. La revelación de su nueva forma sorprende a sus padres y al gerente. Gregorio intenta defender su situación al gerente, señalando que los viajantes de comercio generalmente son objeto de críticas y rumores. Pero el gerente no le escucha y se aparta de la puerta disgustado. Gregorio intenta seguirle para impedir que genere rumores sobre él. Su cuerpo se tambalea al suelo, pero por primera vez desde que se despertó, consigue controlar sus patas y atravesar el salón. El gerente corre y sale de la casa. Gregorio intenta perseguirle, pero sus movimientos solo asustan a su madre y cae desmayada. Como resultado, su padre coge el bastón del gerente y un periódico enrollado. Con varios golpes intenta regresar a Gregorio a su habitación. Gregorio aún no controla los movimientos de su nuevo cuerpo y tarda mucho en volver a entrar a su cuarto. Por un momento, Gregorio se queda atascado entre el marco de la puerta, pero su padre, con un fuerte golpe, consigue desatascarlo y meterlo en la habitación. Una vez dentro, Gregorio escucha a su padre cerrar la puerta dejándolo solo en la habitación. Después de que la puerta se cierre, Gregorio no escucha nada más que el silencio al otro lado. Gregorio vuelve a despertar más tarde y al acercarse a la puerta siente un dolor en su lado izquierdo y se da cuenta que se ha lastimado una de sus patas por la mañana. Lo ha despertado el olor a comida. Cuando gira la cabeza encuentra un poco de pan y leche que ha dejado su hermano. Día largo. Date un break con Kit Kat. Su hermana, Grete. Le sorprende que lo que antes era su comida preferida ahora le repugna. Gregorio la deja a un lado y percibe el silencio que hay a su alrededor. Su padre solía leer el periódico en voz alta a su madre y a su hermana, pero esta vez no lo hace. Entonces se pone a pensar sobre el futuro de su familia.
Al tener trabajo era capaz de dar dinero a su familia para que pudieran mantenerse. Le preocupaba el destino de su familia ahora que se había quedado sin trabajo. Para alejarse de sus pensamientos, Gregorio se puso a dar vueltas en su habitación. Ya no se sentía cómodo allí dentro. El techo era demasiado alto para él, así que decidió que el mejor sitio para esconderse sería debajo del sofá. A la mañana siguiente, Gregorio despierta con el sonido de la puerta abriéndose. Su hermana lo mira y asustada cierra la puerta de un golpe. Al cabo de unos momentos vuelve a entrar y se da cuenta de que Gregorio no ha tocado el pan y la leche que le había dejado. Al salir de su escondite, Gregorio ve que su hermana le ha cambiado la comida que le había puesto y feliz se come los restos de vegetales podridos y queso mohoso, pero no toca nada de la comida fresca. Cuando escucha la llave de la puerta, corre de vuelta al sofá y deja que su hermana entre a limpiar. Aquel primer día, Gregorio escuchó por casualidad los comentarios de su padre acerca de la situación económica de la familia. La situación no estaba tan mal, porque cuando el negocio de su padre fracasó, aún quedaba un poco de dinero, lo suficiente para mantenerlos con vida. Su padre además explicó que el dinero que ganaba Gregorio no se usaba por completo para pagar los gastos de la vida de la familia, sino que se destinaban a los ahorros. Gregorio se enfadó con su padre por no haber usado el dinero para pagar la deuda que tenían, ya que así él podría haber renunciado a su trabajo hace tiempo. Pero entonces escucha a su padre anunciar que los ahorros le servirían a la familia para mantenerse por 1 año o quizá 2, pero que tendrían que buscar empleo todos. Esto deprime a Gregorio, siente que la transformación solo ha traído problemas a casa. Aún después de 1 mes, la familia de Gregorio no logra acostumbrarse a su nueva forma. Grete continúa dejándole comida, pero no es capaz de mirar a Gregorio sin disgusto. Cuando entra en su habitación, la escucha abrir la ventana y tomar aire. No soporta el olor que Gregorio deja, así que para intentar obtener el perdón de su hermana, Gregorio decide cubrirse con una sábana cada vez que ella entra a su habitación. Pero en lugar de recibir un agradecimiento, su hermana solo agradece que no tiene que mirarle al entrar. Gregorio pasa los días arrastrándose por las paredes de su habitación y descubre que le agrada quedarse colgado del techo. Aquí se deja ir por completo y a veces olvida que se ha convertido en un insecto y cae al suelo por el rastro del líquido que va dejando. Grete se da cuenta de lo que está haciendo y decide sacar todos los muebles de su habitación para darle más libertad de movimiento. Pero cuando le pide ayuda a su madre, ella se pregunta si es la decisión correcta. Teme que al hacerlo estarán aceptando el hecho de que Gregorio será por siempre un insecto. Gregorio quiere decirles que él sí quiere quedarse con sus cosas, así que cuando salen por un momento de la habitación, abandona su escondite debajo de la sábana y se pone sobre la imagen de la mujer vestida con un abrigo de piel. Entonces su madre y su hermana vuelven a la habitación. La primera en ver a Gregorio es Grete y rápidamente le dice a su madre que no entre en la habitación. Pero es muy tarde. Cuando entra y ve a Gregorio en la pared, cae desmayada en el sofá. Grete corre al salón a buscar algún remedio para ayudar a su madre. Mientras, Gregorio permanece en su habitación mirando a su hermana desde la puerta. Cuando Grete se gira y ve a Gregorio, se asusta dejando caer una botella de medicamento al suelo. Mientras Grete intenta despertar a su madre, Gregorio da vueltas por la habitación hasta marearse y caer de espaldas sobre el suelo. De repente, el padre llama a la puerta de casa y Grete le abre. Cuando ve que la madre está tirada en el suelo, le pregunta a Grete qué es lo que ha ocurrido. Ella le responde que Gregorio se ha escapado y en consecuencia su madre se ha desmayado. Al ver a su padre enfurecido, Gregorio escapa corriendo a su habitación. De un golpe, el padre de Gregorio entra en el dormitorio. Gregorio se da cuenta de que su aspecto ha cambiado desde su transformación. Desde que comenzó a trabajar en el banco, el uniforme que lleva le da una mejor apariencia. Su padre intenta atraparlo, pero Gregorio es muy veloz y consigue escapar rápidamente, hasta que, en una medida desesperada, su padre comienza a lanzarle manzanas y consigue darle con una en la espalda. Gregorio, dolorido, permanece en el suelo. La herida de la manzana tardó 1 mes en curarse, pero como nadie se atrevía a acercarse a Gregorio, la manzana se mantuvo en su caparazón. Aún así, la familia le dejaba la puerta un poco abierta por las tardes, y Gregorio aprovechaba estos momentos para observarlos reunidos en el salón. Todos los miembros de la familia habían conseguido empleo. Su padre trabajaba en el banco, su madre era costurera y Grete trabajaba por las mañanas de vendedora, mientras que por las tardes aprendía francés y taquigrafía. Gregorio descubrió que las finanzas de la familia no mejoraban. Tuvieron que vender la joyería familiar y se quejaban de los gastos de vivir en un apartamento tan grande, pero sentían que no podían hacer nada al respecto porque no sabían qué hacer con Gregorio. Además, Gregorio se dio cuenta de que habían contratado una asistenta para ayudar con la limpieza de la casa. Pero a diferencia de la que tenían antes, esta mujer no le tenía miedo a Gregorio. A veces incluso le llamaba bicharraco.
Cuando él intentó atacarla una mañana, ella lo amenazó con una silla. Unos días después, la familia decidió recibir a 3 huéspedes en el apartamento para ganar un poco más de dinero. Y para hacerles espacio, la familia utilizaba la habitación de Gregorio como almacén, dejándole contenedores de basura y muebles que ya no servían. Los huéspedes comían en el comedor junto al resto de la familia, y en esos momentos la puerta de la habitación de Gregorio permanecía cerrada. Hasta que una noche la asistenta accidentalmente la dejó entreabierta y Gregorio decidió observar a los huéspedes. Mientras comían, Gregorio permaneció en su habitación. De repente escuchó a Grete tocar el violín. Era la primera vez que la escuchaba tocar desde que se había transformado. Al escuchar la música, los huéspedes le pidieron a Grete que tocara el violín en el salón. Cuando Grete volvió a tocar, Gregorio sacó la cabeza por la puerta. No le importaba si los huéspedes lo descubrían porque le encantaba escuchar a su hermana tocar el violín. Quería acercarse a ella para pedirle que tocara en su habitación, pero estaba a medio camino cuando uno de los huéspedes lo vio. Los 3 se sorprendieron al mirar a Gregorio, pero enseguida se enfadaron al darse cuenta de que durante todo este tiempo habían compartido un espacio con un insecto asqueroso. Enfadados, los huéspedes le informan al padre de Gregorio que se irán del apartamento sin pagar ni un céntimo, y uno de ellos amenaza con demandarle. Cuando entran en su habitación, Grete se pone furiosa y le insiste a su padre que deben encargarse de Gregorio. Apenado, Gregorio comienza a caminar de regreso a su habitación. Sus movimientos asustan a Grete, pero luego su familia reconoce que su intención nunca fue causarles daño y le dejan que vuelva a su habitación. Cuando Gregorio entra, Grete cierra la puerta con llave. Una vez dentro, Gregorio comienza a sentirse cómodo. Sus dolores desaparecen y la herida de la manzana deja de molestarle. Cuando el reloj marca las 3 de la mañana, Gregorio deja caer su cabeza al suelo y muere. Por la mañana, la asistenta descubre el cuerpo de Gregorio en su habitación y se lo anuncia a la familia. Una vez que la asistenta limpia toda la habitación, la familia toma la decisión de despedirla y de echar a los huéspedes del apartamento. La familia se tomó el día libre y cogieron un tranvía hacia el campo. No podían quejarse de sus vidas. Todos tenían trabajos buenos y ahora que ya no estaba Gregorio, podrían mudarse a un apartamento más pequeño. Además, el señor y la señora Samsa estaban de acuerdo en que era hora de buscar un marido para Grete. ¿Conocías la metamorfosis de Kafka? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte si quieres. ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, mi, se ve. Muy bien, vamos a comenzar entonces, chicos. Hemos visto una historia muy triste cuyo personaje central era Gregorio Sams, ¿no? Creo que esta obra ya lo habían tocado alguno de ustedes, ¿o no? ¿Todavía? ¿Alguno de ustedes ya había tocado esta obra, se acuerdan? ¿Sí o no? Sí creo, ¿no? Alguno de ustedes en las exposiciones. Bueno, esta obra pertenece al vanguardismo europeo. El vanguardismo es una corriente literaria que surge como consecuencia de la debacle de las guerras mundiales. Es decir, después de la guerra mundial, ¿qué queda, chicos, después de una guerra? Desastre, hambruna, miseria, queda de esos desastres, queda pérdidas humanas, ¿verdad? En una guerra siempre mueren. Muchos quizá han sido familiares de soldados, militares, y pues por esta guerra han perdido muchos familiares queridos. Es como si fuera ahora lo del virus, ¿no? Se pierden muchas vidas, muchas vidas. Igualmente en una guerra también se pierden muchas vidas. Y también pues hay un desastre económico, ¿no? Porque en esta guerra se pierde también muchas cuestiones materiales, mucha economía y todo ello. Entonces el mundo experimenta cambios. Esto es lo que van a plasmar los literatos de esta época, de las obras que van a realizar, la debacle, el desastre, la soledad en la cual se invaden las familias luego de las pérdidas humanas de sus familiares y también de las pérdidas económicas. El contexto histórico sería entonces la presencia de las 2 guerras mundiales, pero sobre todo la posguerra, ¿ya? La liberación de países y colonias en el mundo y un dominio hegemónico. Obviamente Estados Unidos queda como una potencia mundial y también la antigua Unión Soviética, ¿ya? Como característica central de la literatura de esta época vemos una experimentación verbal, es decir, van a ser los literatos innovadores, no solamente en el género
lírico, sino también en el género narrativo y en el dramático. Van a crear nuevas vertientes, nuevas tendencias, van a escribir unas temáticas nuevas. Por ejemplo, va a denominar el teatro de lo absurdo, va a denominar técnicas como el flashback, técnicas como el monólogo interior, que antes no había, por ejemplo, ¿no? En las novelas románticas, en las novelas realistas que hemos estudiado, no habían tanto estas experimentaciones con los tiempos. Hay una evaluación social vertiginosa de las obras y nuevos recursos. Por ejemplo, en la poesía, ¿qué cambios tenemos en esta vanguardia? Vanguardia significa ir hacia adelante, significa innovar. Entonces, la premisa de los literatos va a ser innovar técnicas e ideas dentro de lo que van a escribir. En cuanto a la poesía, predomina el versolibrismo. ¿Qué quiere decir versolibrismo? Ellos van a escribir su verso como quieran, a la libertad que ellos gusten. No se va a respetar que rima. Generalmente los poemas que aquí rima, hay una métrica regular, hay una métrica irregular, hay una norma para las licencias poéticas. En este caso ellos no van a respetar absolutamente ninguna norma. Ellos van a escribir más que nada de una forma automática, lo que les nazca del alma, del sentimiento, de su mundo de los sueños, de su mundo onírico, de su yo interior, eso lo van a plasmar. Por ejemplo, si a ellos se les ocurre la palabra este, la palabra manzana, la palabra mujer, la palabra caos, la palabra cueva, eso van a escribir. Con esas palabras van a crear una poesía y les va a salir muy hermosa y muy existencialista, pero no van a respetar ninguna métrica. Falta de plan lógico, eso se refiere a la literatura automática, que es algo automático. Por ejemplo, tú prendes la lavadora y automáticamente la lavadora pues se remoja, lava, la lavadora seca, ¿no? Y te centrifuga. Igual, entonces de manera automática el literato va a escribir, de forma automática con las ideas que le puedan nacer espontáneamente. Por eso se dice hay un automatismo, como si el hombre fuera una especie de máquina productora de versos. Esquematismo, ideas apretadas, acumuladas. De pronto puede hablar del mundo citadino, de pronto se puede ir al clasicismo griego, de pronto puede ir al tema de la guerra, de pronto puede ir al tema del problema social de la mujer o de la existencia de la vida. Son temas muy apretados y un poquito desordenados, pero eso era lo que buscaba este literato, innovar, hacer algo diferente a lo que anteriormente se había hecho. Preponderancia de la imagen. En esta época, chicos, van a predominar unas especies de imágenes en las poesías que se llaman caligramas. ¿Qué son los caligramas? Son poemas que tienen la forma de un dibujo. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir un poema acerca del amor, entonces vas a escribir yo amo mi soledad, amo a mi otro yo, a mi alter ego, amo a mi donia, ¿no? Se escriben un poema bonito, ese poema lo van a escribir en forma de corazón, o sea, tu escritura no va a ser lineal, como siempre escriben los versos, ¿no? Sino va a tener la forma de un corazón. Si quieren escribir acerca, por ejemplo, de una estrella, igual, el autor va a escribir dentro de ese contorno de una estrella. A eso se refiere la preponderancia de la imagen. Los poemas van a tener un formato, una forma de un caligrama, de una imagen que se relacione con el tema que presentan en el poema. En la narrativa, ¿qué cambios tenemos en la narrativa? Cambios vanguardistas. Una visión histórica del hombre. Por ejemplo, una obra que nos habla de una visión histórica antigua del hombre, por ejemplo, el Ulises de James Joyce, que aparece en esta época vanguardista. ¿Se acuerdan de la Odisea? ¿Se acuerda? Por ejemplo, Samuelito nos habló de la Odisea, ¿no? De cómo Ulises era prácticamente un héroe, ¿no? Porque pasó por muchas adversidades geográficas, por el dios del mar, el dios del viento, muchos peligros, sirenas, ninfas, brujas, y logró sobrepasar todas las adversidades y logró llegar a su tierra de Ítaca con su esposa Penélope. Igual, se dice que el hombre actual lo va a ver como una visión histórica del anticismo griego, porque lo va a comparar con ese héroe Ulises. Pero James Joyce dice que el hombre actual, el hombre moderno que vive en el siglo XX, él es el real héroe. ¿Por qué? Porque él sufre con la delincuencia diaria, sufre con el hambre, la miseria, contra la mafia de los políticos, contra, digamos, el aprovechamiento de las personas, ¿no? Tienen un monopolio acá, como algunos servicios que son monopolios. Entonces, dice, el verdadero héroe es el hombre actual, el Ulises moderno. Dice que todos nosotros somos unos Ulises modernos. Entonces, vemos cómo la historia trata de comparar ambas personas al clasicismo griego antiguo, ¿no? Cuando estaba la Odisea de Homero. ¿Ya? Esa es una muestra de cómo se ve una visión universal del hombre. El hombre sigue siendo un héroe, un Ulises, pero en el mundo actual. Temas múltiples y amplia perspectiva. Como les menciono, se puede hablar del tema de la guerra, del tema de la mujer, tema del hambre, tema de diferentes índoles. Se introducen técnicas novedosas como el monólogo interior. El monólogo interior precisamente se ve en esta obra llamada El Ulises de James Joyce, que es, digamos, el Odiseo moderno, en la cual él habla consigo mismo acerca de su problemática social. Esto significa el monólogo interior, cuando el personaje central habla consigo mismo y a la vez es el autor.
o el protagonista central, ¿no? Que narra la historia. El flashback es una técnica que se usó mucho, pero mucho en las novelas. Por ejemplo, se usa en Cien años de soledad, se usa también en el mismo Ulises, y en casi todas las obras se utiliza el flashback. Es una técnica que se refiere a los tiempos. Por ejemplo, una historia puede comenzar con el final y luego va al inicio, luego va al centro, luego vuelve al final, luego vuelve al inicio. O sea, es como un laberinto. Hay que estar muy atento a estas obras con esa narrativa, con esta técnica vanguardista, porque el flashback te lleva y te trae a los tiempos actuales y a los tiempos anteriores. Eso significa el flashback. O sea, pero es así rapidísimo, ¿no? Está hablando del final, por ejemplo, dice, a Palomino un molero lo mató, no sabemos quién. Y de pronto aparece la historia cuando está a punto, ¿no? Cuando retroceden hasta el momento en que lo van a matar. Entonces vamos así, vamos yendo de atrás hacia adelante y viceversa. En el teatro tenemos más las temáticas épicos y políticas. Habla acerca de la política actual, de la desconfianza de los políticos actuales, la presencia de lo absurdo. Por ejemplo, en esta presencia de lo absurdo tenemos a un literato denominado Luigi Pirandello, con su obra denominada Seis personajes en busca de un autor. Ahí, por ejemplo, se habla de lo absurdo. Por ejemplo, hay 6 personajes que están buscando un autor para que cuente su historia. Estos personajes se han enojado con su autor inicial, genuino, el original. Se han molestado porque ese autor no quiere contar la historia como ellos quieren. Ellos quieren un trama especial. Ellos quieren un trama, un argumento propio. Pero el autor que los ha creado quiere hacer otro argumento. Entonces, estos personajes se enojan, se van en contra de su autor, ¿no? Y se van a buscar a otro autor. Y irrumpen en un ensayo de un teatro. Y le suplican a este otro autor que les dé vida. Nosotros queremos cobrar vida, somos personajes importantes. Quiero que escuchen nuestra historia, le dicen, ¿no? Los personajes. Y cada personaje comienza a contar su historia. Yo soy la madre sumisa, yo soy el padre autoritario, yo soy la hija que tiene que mantener a la familia, yo me he enamorado del padre, pero mi madre me lo ha quitado. Se empieza a ver una trama totalmente terrible, ¿no? Imagínate que la hija odia a la madre porque se enamoró del padre, o sea, como algo incestuoso. Entonces, cada uno comienza a contar su historia, pero cada uno a la vez quiere ser el personaje principal. El autor se vuelve loco, pues, porque dice, ¿cómo estos personajes van a venir a decirme que son personajes? O sea, es algo absurdo, ¿no? Porque un personaje, chicos, existe en la mente del hombre, en la mente del autor, y luego nosotros lo conocemos. Por ejemplo, en la obra Cien años de soledad. Conocemos al coronel Aureliano Buendía porque sabemos que así escribió Gabo, pero no podemos decir que Aureliano Buendía existió en la vida real o se salió de la historia, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema del absurdo. Toca temas un poquito fuera de la razón, ¿no? Porque no existe personajes que se rebelen con el autor. El autor siempre domina la historia, el argumento de los personajes. Una de las 3 unidades aristotélicas, que son las obras de teatro, antiguamente se deberían desarrollar en un solo día, que son 24 horas, en un solo lugar y con una sola temática. En cambio aquí los teatros vanguardistas van a ir alrededor de muchos temas, van a desarrollarse en muchos escenarios y obviamente mucho más de un día. Por eso hay una ruptura con esa norma clásica del teatro. Y los exponentes que hicieron posible este nuevo teatro fueron Luigi Pirandello, justo el autor que les mencioné, de 7 personajes en busca de un autor, Bertolt Brecht, que escribió Madre Coraje, Bernard Shaw, que escribió en este caso también Pigmalión, una obra muy importante del clasicismo griego, y que va a volver a tener pues vida, ¿no? en este teatro moderno. Estas tendencias, chicos, se crearon porque habían algunas preferencias para escribir. Por ejemplo, había literatos futuristas como Tristan Tzara, se llama Tzara, que escribía mucho acerca de obras que admiraban el movimiento, las máquinas, admiraban lo moderno, la tecnología, decía que eso era bello, lo más bello era la tecnología, el movimiento, la rueda, adoraba la rueda porque decía que fue la creadora de grandes inventos. Entonces, estos literatos futuristas creaban poesías que admiraban y adoraban al movimiento, al sonido, a la máquina y a la tecnología. Rechazaban todo aquello que era tradicional. Por ejemplo, ¿qué decían los futuristas? A quemar las bibliotecas, eso es muy tradicional, todo está en el internet, todo está en la PC, en la computadora, hay que quemar las bibliotecas. Entonces, ellos tenían un odio por todo lo tradicional y adoraban mucho lo que es el movimiento, las máquinas, la rueda. Y hasta adoraban el fútbol, porque ellos decían que es el deporte del futuro, ¿no? Dadaísmo. Es otra tendencia literaria que se apega mucho a lo que es la ruptura entre la relación del pensamiento y el lenguaje. Recuerden, chicos, que nosotros, antes de hablar, pensamos y razonamos, ¿verdad? Si yo les hago una pregunta ahorita, ustedes van a pensar en la respuesta. Yo te hago una pregunta de la obra, tú no dices, me llamo Piera Cervera, ¿no? Tienes que responderme acerca de la pregunta de la obra o lo que te estoy preguntando. Entonces, pensamos y luego hablamos.
En cambio, los dadaístas son poetas que van a escribir de forma automática y espontánea. No van a pensar en escribir del cisne, la amada, la princesa, el mago, el amor, la luz, las estrellas. No, ellos van a escribir de forma automática acerca de cualquier idea que pueda transgredir el pensamiento. Incluso ideas que son un poco obscenas, absurdas, un poco fuera de lo normal. Por ejemplo, ellos hacían un poema, por ejemplo, a las heces. Hacían un poema, por ejemplo, a la vagina, así hacían con esos títulos que son un poco obscenos, que a ustedes les puede parecer un poco absurdos, pero así hacían los poemas, porque eran precisamente vanguardistas, querían algo nuevo, algo novedoso, algo que incluso causara un poco de temor, de miedo, que causara un poco de, wow, ¿no? Qué vergüenza escribir acerca de eso, pero así lo hacían ellos, porque eran vanguardistas, querían ir en contra de todo lo ya establecido, ¿ya? Los creacionistas son poetas que buscaban más bien que las ideas se plasmen en imágenes. Hace un momento les mencioné de los caligramas. Ellos fueron los que crearon estos caligramas. El creacionismo es insertar el concepto que se relacione con la forma. Por ejemplo, han escuchado aquí a a Carlos Oquendo de Amat. Él escribió un poema que se llama 5 metros de poemas. Así se llama el título, 5 metros de poemas. Y si tú vas a ver el libro, vas a ver la pasta, dice 5 metros de poemas, y tú abres el libro y va a medir 5 metros. El poema mide realmente 5 metros, o sea, es literal. 5 metros de poema es un poema que está escrito en 5 metros. Es una hoja que mide 5 metros, y ahí están todos los poemas. Entonces, igual, nos escribían acerca del cisne. La forma de la poesía iba decayendo, ¿no? En el cuello. ¿No? Por ejemplo, decían, y el corazón muere, 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 muere de amor. De su cuello bajaba, muere, 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 muere. Entonces, el poema tenía la forma de la imagen que representaba la temática. Y ellos eran los creacionistas. Sus poemas, sus imágenes se relacionaban con el tema presentado. El ultraísmo son poetas que utilizan full metáforas, 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 metáforas. Se va a plasmar más que nada en la pintura, ¿ya? El expresionismo es una de las tendencias más fuertes que desarrolló el vanguardismo. ¿Por qué? Porque es una transposición de la realidad por la sensibilidad. El expresionista va a expresar toda su angustia interior, su miedo, sus deseos, sus traumas, su pesimismo. Entonces, todo lo interior, todo ese mundo onírico de sus sueños, ese ello que todos tenemos en nuestro subconsciente, ¿no? Porque a veces tenemos miedo a algo, pero realmente no sabemos por qué tenemos miedo, es porque de repente hemos tenido un trauma de pequeñitos, ¿no? Y pues eso siempre va a explorar en tu vida exterior, va a estar relacionado con algo que te pasó, algo que viviste y que siempre te va a marcar. Entonces el expresionismo escribía acerca de ese mundo interior, ese ello que normalmente no lo expresas o nadie sabe. Por ejemplo, Franz Kafka le tenía mucho temor a su padre, por eso que él escribe una obra, miren aquí, hay una obra póstuma que se publica de él que se llama Carta al Padre. Creo que les conté esa anécdota, ¿no? ¿Les conté o no les conté? ¿Se acuerdan cuando él era pequeñito, pidió agua, lloraba pidiendo agua porque tenía mucha sed? Él era un niño de más o menos 7, 8 años. Y lloraba porque pedía agua, pero de pronto su papá se enojó porque no lo dejaba dormir, lo sacó agarrando de la mano, así jaloneándolo, en pijamita, y lo dejó afuera, prácticamente en la azotea, ¿no? Pero era la intemperie. Cerró la puerta del ingreso a la casa. Entonces él se quedó toda la madrugada a la intemperie, al aire libre, ¿no? A la intemperie, sin pijama, llorando, asustado y temblando de frío. Él en su carta le dice, papá, yo nunca entendí la relación entre que un niño te pida agua y que tú me saques en camisón a la azotea dejándome solo y abandonado. Desde ese día jamás pude dormir bien, siempre tuve pesadillas. Mira cómo ese hecho que a este autor Kafka le pasó en su vida real, porque eso le pasó en su vida real, eso lo transformó en temor a su padre. Y por eso escribió La Metamorfosis. ¿Has escuchado ahorita el argumento? ¿Quién le tira la manzana en el caparazón a Gregorio Samsa? En realidad Gregorio Samsa es Franz Kafka. Él es Franz Kafka, que va a hacer una obra autobiográfica retratando ese temor, ese miedo, esa angustia que él tenía hacia su padre. Por eso que en todo momento es su padre quien lo trata peor, quien lo discrimina, quien lo margina, quien lo sumerge en la soledad, porque él ya no puede mantener a la familia, ¿no? Ahora es un insecto, ya no puede trabajar y pues simplemente ya no sirve, ¿no? Y por eso pues la familia lo margina. Grete al inicio lo quiere y le da la comida, pero al final termina por asquearse. Tienen que contratar una empleada pues, que lo pueda atender y pueda limpiar el cuarto de Gregorio, ¿no? Entonces, chicos, ven cómo ese suceso que él pasó de que el padre lo saque fuera de la casa le sirvió para escribir esta obra, porque ese hecho lo expresó a través de esa transformación. Él se sentía menos que un ser humano, se sentía como un insecto.
Por eso que aparece esa transformación, ¿no? De lo absurdo convertido en un insecto. Entonces el expresionismo es la expresión de la angustia existencial del mundo interior del artista o del que escribe. Esa angustia interior que se presenta solo en el mundo onírico de los sueños, que se presenta en el subconsciente, se va a expresar al exterior a través del poema, la novela o el cuento. ¿Y por qué es producida esa angustia? Por algún objeto exterior. En este caso el padre representaba ese temor y esa angustia existencial que vivió Franz Kafka. Estos son los representantes más famosos del vanguardismo europeo. Lo vamos a ver durante 3 clases. Hoy es la primera, vamos a ver otros autores la siguiente y otros autores la siguiente. Ya todo va a ser vanguardismo. Aquí tenemos a Hemingway con El viejo y el mar, Kafka que lo estamos viendo hoy, James Joyce con el Ulises, Faulkner con Sonido y la furia, Sartre con la náusea, Camus con la peste, André Breton con Fata Morgana, Sapón con Cantos, Paul Eluard con El amor y la poesía, Luigi Pirandello con 6 personajes en busca de un autor, Henry con Casa de muñecas, Jorge Bernard Shaw con Pygmalion y Bertolt Brecht con Madre, Colegio y sus hijos. Chicos, los que han expuesto tienen su B en su exposición y todo ello. Los que no han expuesto, ya, bueno, tienen 205, tanto en oral como en este caso, ¿no? Como evaluación diaria. Tienen esa nota, se los dije, los que no han expuesto. De estas obras de aquí van a escoger para exponer a partir del próximo miércoles. Miren estas obras que están acá, ¿lo ven? De este listado de obras van a escoger para exponer a partir de la próxima semana. De esta listita nada más. Vamos a exponer obras vanguardistas, ¿ya? Ahora, elige todo menos la metamorfosis que ya lo hemos tratado el día de hoy. Este no, ¿ya? Este no. Me manda su análisis literario hasta antes del próximo miércoles para poder comenzar. Pueden repetir El sonido y la furia, pueden repetir El viejo y el mar, pueden repetir La náusea, La peste, Cantos. Bueno, lo que sea poesía no, solamente obras. Hay personajes en busca de un autor, Casa de muñecas, Pigmalión, Madre Coraje. Pueden repetir cualquiera de estos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vida de Franz Kafka. Tuvo un amor que se llamó Dora Diman, estudió Derecho, murió de una enfermedad llamada tuberculosis. Relación conflictiva con su padre, siempre lo tuvo, su padre era militar, y su mejor amigo albacea fue Max Brod, ¿ya? Considerado el más alto representante del expresionismo, porque él expresó su angustia interior a través de la mutación o la transformación del ser humano en insecto. Se deshumanizó el hombre y se transformó en un insecto. Esto es una metáfora de la minimización del ser humano. Él se sentía inferior a un ser humano. ¿Por qué? Porque solo vivía para trabajar, para mantener a la familia, se olvidó de vivir, pues prácticamente él sentía que él era inferior a cualquier ser humano. Por eso la transformación en un insecto. Lo más triste es que aún convertido en un insecto solamente pensaba en seguir trabajando, ¿no? En cómo volver a incorporarse con esa nueva forma que había adoptado de insecto. Muestra la angustia del hombre ante el absurdo del mundo. Todo el absurdo del mundo, chicos, que trabajemos, o solo, pues, en este caso, vivamos para trabajar, ¿no? Uno puede vivir para trabajar, ¿no? Uno vive para ser feliz, compartir los momentos más importantes con las personas que amas, ¿no? Y el trabajo es un complemento que nos ayuda a también, pues, no sostenernos económicamente, porque es cierto, ¿no? La vida tiene muchos gastos, ¿no? Que hacer, la educación, la ropa, la comida, pero eso es un complemento, no lo puede ser todo. No podemos vivir para trabajar, dejar de pasar el cumpleaños de mamá, de papá, dejar de pasar los primeros pasos del hijo, dejar de pasar la graduación del hijo, ¿no? No por trabajar voy a dejar de ir a la boda de mi hija, no sé. Entonces hay que ver que esto es absurdo, no podemos vivir solo para trabajar, y eso le generaba una angustia y una ansiedad, pues, al autor, ¿no? Porque él sí solo vivía para trabajar y se olvidó de las cosas importantes como es conseguir un amor y formar una familia. Relata hechos sórdidos, oscuros, insólitos, inhumanos, ambiente con atmósfera original, tema de él siempre toca la soledad, la angustia y la deshumanización. Si en su examen de admisión les preguntan por qué murió Gregorio Samsa, murió de soledad, porque ni siquiera la hermana que tanto él amaba, ¿no? Y ella también lo dejó, lo acompañó en sus últimos momentos. Es más, fue la hermana Grete, que es lo que le causó a él una puñalada en su alma y su pecho. ¿Vieron la última parte? Cuando Grete le estaba tocando el violín, se acerca porque se emociona, ¿no? Se emociona de escuchar a su hermana y quiere ir a escucharla tocar más cerca. Se olvida que hay huéspedes que están escuchando tocar a Grete y que le dan su propina, son los que pagan el alquiler, que están ahí en la casa, ¿no? Y que mantienen a la familia. Se olvidó de eso y fue. Los huéspedes se exaltan al ver este insecto abrumador y lo acusan a la familia de hacerlo vivir en condiciones humanas, ¿no? Y se van sin pagar. Es ahí cuando Grete dice estas palabras que fueron fatales para Gregorio. Es necesario deshacernos de él. Cuando Grete
pronuncia estas palabras, es necesario deshacernos de él. Ahí se produjo la muerte de Gregorio. Él ya no sintió dolor por las manzanas que días antes le había tirado el papá, ya no sintió angustia, ya no sintió nada, solamente sintió desfallecer y morir. Ella muere de soledad, de pena, y de esa angustia de pensar que la única persona a quien él confiaba, su amor, con quien tenía esperanza, ¿no? De que sí, era la única persona que lo quería y lo valoraba, tampoco lo hizo. Como fue Grete, terminó dejándose llevar por la vida material. Se enojó porque ya estos huéspedes no le iban a dar más propina, ¿no? Porque ya Gregorio había arruinado y los había prácticamente, con su presencia, los había alejado a los huéspedes, ¿no? Que representaban ingreso a la economía familiar. Consideraba la libertad como prisionera de las normas sociales. No, ese término de la libertad para los vanguardistas es algo falso. Dicen, la libertad no existe. A ver, ¿qué dicen ellos? Si ahorita quisiéramos, si nosotros realmente supiéramos que existe la libertad, ¿qué estaríamos haciendo hoy? A ver, chicos, honestamente, si todos fuéramos vanguardistas y pensáramos como ellos, entonces quizá Kiara me diría a mí, yo si fuera libre realmente, yo ahorita no elegiría estar en su casa. Yo elegiría ir a ver mi novela María del Valle. De repente por ahí Han Jong-soo me dice a mí, es igual, si yo ahorita elegiría, quisiera elegir lo que yo quisiera, ahorita elegiría estar cantando, estar viendo mi novela coreanita, ¿no? Saori me dice, yo quisiera estar dibujando mis animes. Entonces, cada uno elegiría quizá otra cosa, ¿no? Entonces, para los vanguardistas la libertad no existe, porque dice que todos estamos obligados a seguir normas sociales, ¿no? No existe la libertad, dice, ¿no? Eso es mentira, la libertad es prisionera de las normas sociales, no hacemos realmente lo que queremos, no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos, o lo que nuestros padres o nuestros maestros nos dicen, pero no hacemos lo que realmente queremos. Es así, ¿no? Por ahí que tienen un poco de razón, ¿no, chicos? Que realmente la libertad está basada, es decir, somos libres, pero no podemos robar, ¿no? Somos libres, pero no podemos golpear, ¿no? Eso está mal. Claro, es que tampoco, imagínense, si no hubiera límites, si no hubiera normas sociales, ¿qué sería? Un mundo de Sodoma y Gomorra, o nos robaríamos, nos golpearíamos, no, pues tampoco, ¿verdad? Así que es cierto, las normas son necesarias. Nadie puede robar, nadie puede ultrajar, nadie puede matar libremente. Tiene que haber normas, ¿verdad? Eso sería un mundo caótico y desordenado. Pero ellos lo ven así, ellos lo ven del lado de que la libertad no existe. Esa es su ideología de ellos, ¿no? De los vanguardistas. Por eso dice que la libertad es una idea inalcanzable. Por ejemplo, Gregorio Samsa en realidad quería estudiar Derecho. O sea, es como les digo, una obra autobiográfica, porque Franz Kafka también estudió leyes, pero no lo culminó. Entonces él se quería dedicar a la defensa, pero sabía que también tenía que mantener a la familia, y la familia tenía deudas, así que él pues, tuvo que trabajar de pasante de paños y viajante de comercio. Entonces no pudo dedicarse a lo que realmente él quería, ¿no? Por eso dice, la libertad no existe, dice los vanguardistas. Influencia de Kierkegaard, que habla precisamente de esa teoría de la libertad en el existencialismo, y vivió un mundo atormentado y angustiante, ¿no? Sobre todo por la imagen paterna. ¿Cuáles son sus obras más famosas? La Metamorfosis, que es una novela corta que la hemos visto el día de hoy, La muralla china, Carta al padre, América, El proceso y El castillo. El proceso también es una obra un poco absurda, chicos, porque les comento que trata, me gustaría que alguno de ustedes se ponga esta obra, ojalá que alguno se ponga esta obra. Esta obra trata, por ejemplo, de que un hombre está alistándose para ir al trabajo, tomando su desayuno, de pronto sale y le ponen esposas en la mano. Se va preso. Y él no sabe por qué, pero los gendarmes lo llevan preso. Él no entiende por qué. Es en un juicio de muchos años y él no entiende por qué. Y pasa una serie de casos muy absurdos también. Entonces aparece que de pronto tú te levantas, te tienes que ir preso y no sabes por qué. De eso habla pues, mucho Franz Kafka, el tema de lo absurdo, porque él siente que esta vida en realidad es una vida absurda. No vivimos acorde a lo que realmente deberíamos vivir, sino que vivimos mecanizados pensando solo en el dinero y en el materialismo. La obra de Dios es la metamorfosis, estos son los personajes, y el tema central es la alienación o marginación del sujeto moderno, que se produce ¿por qué se produce la alienación, la dependencia? Alienación es dependencia. ¿Por qué se produce la dependencia del sujeto moderno al industrialismo, al capitalismo? Porque hay una automatización de su vida cotidiana. El hombre vive para trabajar, nada más vive para trabajar y trabajar. Su vida se automatiza, o sea, no hace nada diferente. Ustedes a veces se dan cuenta también, no es bueno automatizarlo, ¿no? De repente usted ya me levanto, hago mis clases de 8 a 1, tengo que almorzar, luego tengo que estudiar hasta las 8, luego nuevamente tengo que repasarlo de mañana y tengo que imprimir mis hojas. Entonces vivimos a veces un poquito una vida automática. Hay que tratar de cambiar un poquito eso. Por ejemplo, yo les recomiendo que cada mes hagan algo nuevo. Por ejemplo, háganse una meta, chicos. Este mes voy a leer Corazón de Campeón, de Cautemón. Están haciendo algo nuevo. Este mes, voy a hacer ejercicios, voy a ver un video de YouTube, voy a bailar todos los días de 7 a 8, hasta que empiecen mis clases voy a hacer de...
El otro mes me voy a hacer algo nuevo, voy a aprender a hacer queques. Entonces, siempre, chicos, creen hacer algo nuevo. Ustedes que son chiquitos, claro, aún no trabajan, pero el estudiar, ya les dije, es un trabajo mental. Traten de siempre crear algo nuevo para ustedes y no sentir tampoco que están viviendo una vida muy mecanizada, muy automática. Es cierto que el estudio también toma bastante tiempo, ¿no? Yo a veces los veo a ustedes y los admiro bastante porque de 12, 2 de la mañana me están presentando las tareas y yo digo, qué bien, ¿no? Qué admirable estos chiquitos que por cumplir están amaneciéndose. Claro, yo entiendo que es su deber y todo, pero también busquemos dentro de nuestra organización, de nuestro horario, hacer cosas nuevas y útiles. Por ejemplo, cuando seas mamá, el hacer queque te va a ayudar mucho. Imagínense qué niño no quiere comer un queque de chocolate. ¿Ustedes saben hacer queque? Esa es una meta que les pongo. Ahora, quiera saber hacer queque rico. Pero claro, ustedes tienen que aprender esas cositas que cuando sean mamás les va a servir mucho. ¿Saben cocinar? De repente no, pero miren un YouTube. Yo les comento que nunca aprendí a cocinar porque mi mamá nunca, sino dedícate a estudiar y punto. Y créanme que yo aprendí a cocinar recién cuando me casé. Yo miraba YouTube. Y ahí aprendí a hacer el ají de gallina, nunca había hecho papa a la huancaína, ya aprendí a hacer papa, y de verdad que me salía rico, ¿no? Entonces ahí aprendí a cocinar todo con el YouTube. Ahí aprendí a hacer queque, nunca en mi vida había hecho. Nunca había hecho un arroz con leche, imagínense, ¿no? Por dedicarme a estudiar y trabajar, porque estudiaba en 5 lugares, trabajaba en las mañanas enseñando, en las tardes, todos los días estudiaba en Villarreal, y pues cuando venía revisaba mis exámenes de mis alumnos, estudiaba para mis exposiciones, y al día siguiente nuevamente lo mismo. Entonces nunca había aprendido a hacer cosas que también son muy importantes y muy útiles. Porque cuando uno ya es mamá tienes que cocinar, pues, ¿no? Tienes que saber, pues, planchar bien una camisa, un terno, tienes que saber bien cómo lavar la ropa. Esas cosas, chicos, ustedes aprendan lo de ahora viendo a mamá. Entonces, ahorita que estamos en esta etapa y estamos juntos con papá y mamá, hay que aprender de ellos también y hacer cosas que no hagan que nuestra vida sea automática. De pronto un día practiquen una canción nueva, miren alguna clase de canto, practiquen un poema, dedíquense de repente, ya este mes voy a leer esta obra, eso. Esto les va a ayudar mucho porque aparte que van a aprender cosas nuevas, en algún momento de su vida les va a servir muchísimo. Esas cosas simples de la vida les va a servir bastante, chicos. Así que los reto a que aprendan cada mes algo nuevo y lo puedan compartir, porque cuando lo compartes aprendes doble. Si tú aprendes una novela nueva y le cuentas a tu hermanito, a tu mamá, vas a aprender doble. Lo estás repitiendo y estás internalizando la historia. Entonces, cuando tú expones, aprendes doble. Por ejemplo, ustedes que han expuesto ya su obra, nunca se lo van a olvidar. El que ha puesto su obra no se va a olvidar nunca porque ya expuso. Si lo expones doble o lo compartes con otras personas, más aún, nunca la vas a olvidar. Comenzamos con las preguntas. Ya, para resumir un poco la historia, ya ustedes lo han visto en el video, ¿verdad? Para resumir un poco, recuerdan que Gregorio Samsa se despierta un día de pronto en su habitación y se encuentra convertido en un insecto, un escarabajo específicamente. Él no entiende qué pasó, se vuelve a dormir, cree que es una pesadilla, vuelve a levantar y vuelve a ver sus patitas, que no se puede voltear porque su corazón está de espaldas. Y pues siente que esto es algo absurdo. Dice, ¿qué pasó? Ya, vuelve a despertarse, cree que es nuevamente muy temprano, cree que es un sueño. Él ponía su despertador 4 de la mañana para salir de viaje y trabajar. Y nada, sigue convertido en un insecto. Quiere hablar y no puede, solo le sale una voz estruendosa, una voz media morfa, producto de un insecto, propio de un insecto. Toca la puerta el papá, la mamá, llega el jefe, porque jamás Gregorio Samsa en todo este tiempo había faltado a su trabajo. Toca la puerta y nada. El padre chanca la puerta, empuja la puerta y ven algo horrendo, ven un insecto ahí encima de la cama de Gregorio. Y recién se dan cuenta de este hecho que ha pasado, ¿no? De esta transformación, de esta mutación, de este absurdo. Cierran la puerta, la madre se desmaya, ¿no? Bueno, Gregorio no puede creer eso. Le dice, no, pero no te preocupes, igual yo así como estoy, sí voy a poder trabajar, voy a volar, ya veré qué hago. No sé, él quiere que aún así va a seguir trabajando, porque su única misión de él era mantener económicamente a la familia. La familia se asquea y empiezan pues, a través de Greta a llevarle leche, pan que adoraba. No, Gregorio le adoraba la leche, le encantaba la leche, pero ahora le da asco. Ahora tiene que comer comidas putrefactas, tiene que comer gusanos, tiene que comer tierra húmeda, tiene que comer todo lo que come un insecto. Y bueno, Grete le empieza a dar hasta que Grete se asquea mucho y tiene que comer, cada vez mutaba un poquito más, hacía un poco más horrendo este insecto. A pesar de que Grete adoraba a su hermano, que su hermano era como su segundo papá, le pagaba los estudios, era muy cariñoso con ella, terminó por ceder a la repugnación. Y pues contrataron a una criada. La primera criada dicen que también se asqueó, se fue. Esta segunda sí ya era un poco más ruda, y cuando Gregorio salía, ella más bien como que le quería tirar cosas encima, de manera que Gregorio se asustaba y regresaba. Le limpiaba, le daba la comida, le limpiaba el cuarto, ¿no?
Bueno, así pasaron los días hasta que la familia ya no tenía pues dinero para sostenerse. Tuvieron que alquilar, no vender la joyería que tenía, los pocos ingresos que tuvieron les sirvió para unos cuantos meses, así que por último tuvieron que alquilar la casa a 3 huéspedes. Estos huéspedes vienen, comen también en la casa, no solamente alquilan la habitación, sino también consumen alimentos y también se les cobra por eso. Descubren que Grete tocaba muy hermoso el violín y todas las noches en la cena le pedían que una canción nueva y así le daba una propina extra, ¿no? Parte del pago del alquiler. A Grete le gustó mucho porque era un medio de mejorar su economía. Grete también ya estaba trabajando de vendedora, ¿no? Entonces, uno de esos días, Gregorio se emociona de escuchar a su hermana tocar tan hermoso el violín y se acerca. Se olvida que es un insecto, se acerca como si fuera su hermano. Los huéspedes se enojan, ven tan asqueroso insecto y acusan a la familia Samsa de hacerlos vivir en condiciones infrahumanas, ¿no? En condiciones, digamos, antigénicas de vivir con insectos. Creen que la casa está llena de insectos. Así que más bien los amenazan con denunciarlos y se van amenazando de que no van a pagar, en este caso, la mensualidad, pues, ¿no? Del alquiler. Ahí es cuando Grete se enoja demasiado, el padre también quiere perseguir a Gregorio, Gregorio se incorpora y se va corriendo con sus patitas a su cuarto y se esconde debajo de la se pone muy mal Gregorio porque sabe que ya lo están discriminando y simplemente él es un estorbo. Y es cuando Grete menciona las palabras a su papá y Gregorio escucha. Es necesario deshacernos de él. O sea, ¿qué le está diciendo Grete en otras palabras a su papá? Hay que matarlo, hay que matar al insecto, hay que verlo ya como un insecto, ¿qué es lo que es? Sino como un humano, es lo que en realidad representa, ¿no? Es un humano que siente, ¿no? Que llora, que anhela, y él anhelaba un poco de comprensión y comunicación. Sin embargo, esta comunicación nunca la tuvo, porque la familia lo discriminó, y más bien contrataron una empleada para que lo atienda. Es aquí cuando, en este caso, pues, Gregorio decide morir, muere de soledad, muere de angustia, sobre todo de soledad, porque la familia lo marginó y lo discriminó, porque simplemente ya no servía, ya no era un objeto para producir más dinero, así que no servía. Qué triste esta historia, ¿verdad, chicos? A veces de repente, como les digo, hay que hacer cosas siempre nuevas, entretenerse, hay que siempre buscar alguna actividad útil, sobre todo útil, tampoco les digo estén todo el día en el play, eso sí, no, nada que ver. Me refiero a hacer cosas que les sirvan, siempre que hagan algo, digan, ¿para qué lo hago? Si la respuesta de para qué lo hago es una respuesta positiva, háganlo. Si la respuesta para qué lo hago es una negativa, no tiene utilidad, pues no lo hagan. Hagan siempre cosas útiles, que les sirva a ustedes. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, eso del play no es algo útil, solo te pone más nervioso y más ansioso. Es algo útil, leer un libro, aprender a cocinar un queque, pasear, lavar tu ropa, hacer deporte, aprender a bailar, aprender a cocinar. Por último, aprenderte una oración nueva, aprenderte una canción nueva, un poema. Esas son cosas útiles. Ayudar a papá, mamá, comprarle una pastilla, atenderlo, pero es algo inútil, por ejemplo. Estos juegos que hay, ¿no? Que te ponen más estresado nada más. Eso sí, no. Mirar novelas puede ser, mirar películas también, pero siempre en las películas busquen el concepto, o sea, ¿qué de nuevo les va a enseñar esa película? Busquen que les enseñe un valor nuevo, que les dé un mensaje bueno, ¿no? Pues miren siempre cosas también que ustedes van a aprender en todo lo que hagan, eso les va a servir bastante. A ver, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué alternativa es incorrecta respecto a la vanguardia? A ver, chicos, ¿cuál de estas aseveraciones no se relaciona con este movimiento denominado el vanguardismo europeo, esta corriente literaria que surge en el siglo XX durante la posguerra? ¿Cuál de estas aseveraciones sería incorrecta? La AMI. Sí significó una renovación del arte, porque recuerda que creamos los caligramas, no respetábamos la métrica ni la rima, sí hubo una renovación del arte, ¿no? Y fue en contra del esquematismo. Uno de los antecedentes fue el existencialismo, sí, fue una tendencia literaria que hablaba de este tema de la libertad, que la libertad real no existe porque hacemos lo que debemos acorde a las normas sociales. Apareció en Europa, sí, es un vanguardismo europeo, aparece en Europa. Expresó los problemas del hombre moderno, sí, problemas del hombre moderno como la mecanización, el materialismo, ¿no? ¿Aún se aprecia la vigencia? No, chicos. Ojalá algún autor de la época actual contemporáneo pueda escribir como escribieron estos grandes, estos monstruos del vanguardismo. Realmente, imagínense, chicos, no ha habido otra obra como la de la Metamorfosis, no ha habido otra jamás. No ha habido otra obra en la cual hablemos de cómo un hombre se transforma en un animal, no ha habido otra. Esta ha sido la única. A ver, señala la alternativa incorrecta respecto a la metamorfosis. A ver, ¿qué hecho no sucede en el argumento de la metamorfosis? La E. Claro, Gregorio no se va. Gregorio fallece.
¿Quién es el autor del Ulises moderno? Les comenté hace un momento. Dice Ulises, todos somos unos Ulises, dice, unos héroes manteniéndoles en un mundo moderno, lleno de delincuencia, de falta de comunicación, de nepotismo, de lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué problema estamos viviendo ahorita, chicos, en este absurdo? ¿Cómo le llamaríamos a este problema que estamos viviendo en la actualidad con este tema del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tipo de problema sería? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué tipo de problema es el que estamos viviendo ahorita? Falta de transparencia. Mire, ya hemos elegido a un presidente o presidente y hasta ahorita no lo anuncian, ¿no? ¿Han escuchado las noticias? Bueno, supuestas noticias, ¿no? Que Vladimiro Montesinos habría indicado que el jefe del GNE ha renunciado para favorecer a la candidata Keiko, dice, ¿no? Estamos viviendo lo que es en este caso la corrupción, pues chicos, a nivel de organismos, en este caso del Estado, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo del Estado, estamos viviendo ese tema de la corrupción, ¿no? Incluso se ve en ese tema de las elecciones, muy triste, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿quién es el autor del Ulises moderno? Joyce. Joyce. Muy bien, ojalá que alguien exponga esto. Ya, muy bien. ¿Quién atiende a Gregorio Samsa luego de sufrir la metamorfosis? O sea, primero él cambia, se transforma y un primer familiar sí lo atiende. ¿Cómo se llama? Graciela. Grete, ¿no? Su hermana, Grete, muy bien. Señala la relación incorrecta. A ver, este personaje representa la explotación, el jefe representa la sumisión. A ver, marca la relación correcta entre personaje y lo que representa el personaje. ¿Quién me dice? A ver. A ver, ¿quién me dice? Claro, el padre representa el autoritarismo. Aquí, por ejemplo, Gregorio no representa la explotación, más bien representa la sumisión. El jefe sí, también el autoritarismo. Greta representa el amor fraternal de la hermana. Y la madre representa la resignación, ¿no? Ella no opinaba mucho. Señala la alternativa incorrecta respecto a la generación perdida. Chicos, la generación perdida se le llamaba así un grupo de poetas vanguardistas que hablaban pues de temas de inconformidad política, de inconformidad con los valores tradicionales, reclamaban la poca atención que se le da a la poesía, pero no tenían preferencia por la línea fantástica. Esto no. ¿Ya? Esto lo tienen los literatos de lo Real Maravilloso, donde pertenece Mario Vargas Llosa y donde pertenece también Gabriel García Márquez con los 100 años de soledad. Es una tendencia del vanguardismo. A ver, hemos estudiado varias tendencias. ¿Cuál es una de ellas? ¿Se acuerdan? El futurismo, surrealismo, expresionismo, hemos estudiado el existencialismo, el futurismo. ¿Cuál es una de ellas? Una tendencia. Creacionismo. ¿Cuál? El creacionismo. Muy bien, el creacionismo, ¿no? Que busca relacionar el concepto de la poesía con una imagen, ¿no? Con una forma, llamado caligrama. Es una característica del vanguardismo. Les acabo de mencionar justo el término. No, individualismo eran los románticos. ¿Te acuerdas que los románticos hablaban de su amor interior propio? La C. Claro, el cultivo de los caligramas en el creacionismo. Los caligramas no existieron antes, recién existen como una innovación. El vanguardista es innovador, sinónimo de vanguardia, innovación, va hacia adelante, crea cosas nuevas, que están fuera de lo común, fuera de lo normal, algo novedoso, nuevo. Obra de Camus, Albert Camus. La peste. La peste. Muy bien, ojalá que uno de ustedes se ponga esta obra, también es muy bonita. Autor del Proceso. Kafka, la D. Es otra de las obras de Franz Kafka que habla justamente de ese hombre que tiene que ir preso sin saber el motivo, sin haber cometido ninguna falta ni delito. Describe el contexto histórico, ¿cuál es? Del vanguardismo, la posguerra mundial. ¿Qué tendencia desarrollamos? Futurismo, vanguardismo, expresionismo, surrealismo, dadaísmo, creacionismo, etc. ¿Qué significa ser vanguardista? Ser innovador, ir fuera de lo común, ¿no? Crear nuevas tendencias, crear nuevas normas, etc. Escribe el nombre de los autores más destacados. Puedes poner James Joyce con el Ulises, Luigi Pirandello con 7 personajes en un autor, Ernest Hemingway con El viejo y el mar, Faulkner con El sonido y la furia, etc. Escribes el argumento del viejo y el mar, de Ulises de James Joyce, El proceso de Kafka y Madre del coraje. Y escoges tu exposición. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Preguntas.
Sí, les escucho. ¿Les escucho? ¿Hay preguntas? Ya, muy bien. Espero la segunda ronda de las exposiciones. Los que han impuesto tienen su 20 en oral y en evaluación de, y los que no tienen 5. Así que ya saben, los que no han expuesto tienen esa nota. ¿Ya? Muy bien, chicos, me despido. Gracias por participar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, chau, chau. Luego, Miss. Hasta luego, mi. Chau, chau, chicos, cuídense. Nos vemos, espero su tarea Chao, de evaluación Miss. el día de hoy. Chau, chau.